Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula La libertad de dos de las víctimas de la Wallace obliga a la excarcelación de las otras cuatro. Primera parte. Como les consta a nuestros amables seguidores de estas entregas periodísticas, en la víspera terminamos la serie titulada Si la justicia no es igualitaria, no es justicia, referente a la liberación del coacusado Israel Vallarta Cisneros, tras 20 años de prisión sin condena, decidida en derecho por la jueza tercera de distrito en materia penal en el Estado de México, Mariana Vieira Valdés. 7 años antes, con motivo del amparo que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la coacusada de pertenecer a una supuesta organización criminal denominada la Banda del Zodiaco, inventada por el que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, la ciudadana francesa Florence Cassés, ella sí sentenciada a 60 años, fue liberada tras 8 en prisión. Y ese mismo aparato de pseudojusticia mantuvo a Israel 13 años más en cárcel para completar 20. Como es obligación de todo colega, nos unimos al trabajo de periodismo de investigación de Ricardo Rafael, amigo de mis hijos periodistas Teodoro, Raúl y Gustavo, y el autor gran amigo de su padre, del mismo nombre, a quien siempre recordaré con especial cariño. Ricardo, en sus artículos periodísticos y luego en su libro de gran éxito, Fabricación, denuncia la historia de un duelo fabricado que se convirtió en un descarado circo mediático, el mito de una madre que bajo la fachada de una mujer devastada torció los hechos para ganar notoriedad e influencia, mientras destruía la vida de muchas personas inocentes. Pues es el caso que Juana Hilda González, una de las coacusadas del supuesto secuestro, recuperó su libertad también tras casi 20 años en prisión por el escandaloso caso Wallace. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo definitivo. El alto tribunal determinó que la condena de 78 años se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y otras irregularidades procesales. La información es de la prestigiada colega Estrella Pedrosa, reportera de Irradia Noticias Morelos y corresponsal de Proceso, La Silla Rota y otros medios, quien nos relata: Juana Hilda González Lomelí salió libre la noche del 11 de junio del Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo, número 16, en Coatlán del Río, Morelos, tras permanecer más de 19 años encarcelada por el caso Wallace. A las 23 horas, Juana Hilda abandonó el penal con ropa deportiva. Antes de salir recibió la lectura de documentos oficiales por parte de un custodio. Afuera la esperaban abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes la tutelaron durante todo el proceso. Juana Hilda es bailarina del grupo Clímax, era pareja de César Freire, exagente de la Policía Judicial de Morelos, señalado como líder del grupo que supuestamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace, y quien ya fue sentenciado por ese caso. El 27 de octubre de 2011, el segundo tribunal unitario en materia penal lo condenó a 78 años y 9 meses de prisión, además del pago por la reparación del daño a los padres de la víctima y a su hija, quien en ese entonces era menor de edad. Después de su liberación, Juana Hilda se trasladó a la Ciudad de México, donde tenía previsto reencontrarse con su familia.
El caso se remonta a diciembre de 2009, cuando un juzgado federal sentenció a 28 años de prisión a varias personas, incluida González Lomelí, por delitos relacionados con el tal secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005. La pena fue posteriormente aumentada hasta 78 años y 9 meses. En 2021, Juana Hilda presentó un amparo directo que fue atraído por la Suprema Corte para su análisis. La primera sala de la Suprema Corte otorgó por unanimidad el amparo directo 26/2022, ordenando a la autoridad penitenciaria la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda, quien estuvo privada de su libertad desde 2006. La resolución presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluye que durante el proceso penal se cometieron violaciones graves a derechos humanos, entre ellas la falta de un juicio justo, la utilización de pruebas ilícitas, la violación de la presunción de inocencia y la tortura. La Corte determinó que las confesiones obtenidas durante su arraigo en febrero de 2006 no son válidas, ya que no se demostró que fueron libres de tortura. Esto lleva a invalidar otras pruebas derivadas, como los cateos realizados en su domicilio y en el de otras personas vinculadas al caso. Además, los testimonios proporcionados por familiares y amigos de la víctima no son suficientes para sostener una condena por secuestro, aunque sí se señala la obligación del Estado de investigar posibles actos de tortura. En cuanto a la acusación de delincuencia organizada, la Corte concluye que no se acreditó la participación en el secuestro. Tampoco se puede confirmar su pertenencia a dicho grupo. Respecto a la posesión de armas, no existen pruebas que acrediten que las armas aseguradas fueran suyas, dado que la detención ocurrió antes de los cateos. Con esta adhesión, la Suprema Corte reafirma la centralidad de los derechos humanos en los procesos penales y la obligación del Estado de garantizar juicios imparciales y libres de pruebas obtenidos bajo coacción. Además de Juana Hilda González, sus coacusados son César Freire Morales, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz. Según la versión prefabricada de Wallace, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por quienes supuestamente pidieron un rescate de $950,000. Entre marzo y junio de 2006 fueron detenidos Tony y Alberto Castillo, César Freire Morales y Juan Hilda González, quienes denunciaron haber confesado bajo tortura su participación en el caso. En noviembre de 2007 fue detenida en Estados Unidos Brenda Quevedo, quien 2 años después fue extraditada a México. En diciembre de 2010 fue arrestado, Jacobo Tagle Dobín en el Estado de México. Brenda Quevedo también fue liberada. 2 de los detenidos no han sido sentenciados. De los 6 presuntos implicados, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle son los únicos que no han sido sentenciados por el caso Wallace. En octubre de 2020, un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidió al gobierno de México la liberación de Brenda Quevedo por considerar que fue víctima de tortura y detención arbitraria. Isabel Miranda de Wallace, supuestamente fallecida, al igual que su hijo Alberto, según Ricardo Rafael, ha sostenido que los detenidos
son culpables del secuestro de su hijo y rechaza que sean liberados. Brenda Quevedo obtuvo arraigo domiciliario tras 15 años de prisión preventiva, luego de permanecer 15 años en prisión preventiva. Por ahora, en un simple análisis de congruencia, es de preguntarse qué pasa con los otros 4 o con las otras 4 víctimas encarceladas del caso Wallace. 2 sentenciados a largas condenas y las otras 2 sin sentencias. Nuevamente en este caso se viola el principio que hemos expuesto de la siguiente manera: si la justicia no es igualitaria, no es justicia. La libertad de 2 de las víctimas de la Wallace obliga a la excarcelación de las otras 4. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.